Bueno, Eugenio, te comentamos cómo es. Supongo que ya sabés por la documentación que te enviaron, pero vamos a arrancar con los 20 minutos o máximo de exposición de tu parte y después viene un espacio en donde nosotros te hacemos preguntas eh, acerca de lo que expusiste y de tu currículum o tu experiencia anterior. Bien, perfecto. Yo estuve trabajando, digamos, en base al material que me brindaron. Tengo algo, digamos, hecho en un mirón. No sé si ustedes prefieren verlo también a la par que yo lo voy presentando o, o lo tengo yo de respaldo. Eso como ustedes quieran, yo puedo compartir pantalla o voy haciendo la presentación en base eh, al material que ustedes entregaron. Yo fui haciendo una presentación gráfica y teórica acerca de, digamos, de mi posicionamiento sobre, sobre el posicionamiento, digamos, en relación a los contenidos que tiene la cátedra, eh, para la propuesta, digamos, mía como docente, en base al material de la cátedra, y después al contenido, y por último, digamos, sobre el trabajo práctico número 2, mi propuesta, digamos, sobre el contenido del trabajo práctico y una propuesta ya real del trabajo en sí, con un tema a tratar. Si ustedes quieren, yo puedo compartir pantalla o lo voy haciendo como ustedes prefieran. No sé cómo se Sí, manejaron anteriormente. es mejor si compartís pantalla, si te vamos siguiendo lo que vas diciendo Dale. con una plataforma gráfica. Bueno, en esta primera filmina yo lo que hice fue recopilar algunos de, de los temas que fueron tratando y que se fueron explayando dentro del material que me dieron de la cátedra. Y bueno, es como agregar o mi punto de vista sobre ese material y también de dónde fui sacando material y dónde fui sacando otros planteos, digamos, que me parecen súper interesantes, como, bueno, y en el lado izquierdo de eso pueden ver de dónde fueron sacados algún material, como para tener un respaldo. A mí, bueno, antes que nada me parece interesante cómo está dividido, y cómo comienza una etapa, digamos, nueva dentro de los talleres de diseño, como es esta materia, digamos, como empieza ya a dar los primeros pasos de los alumnos con un futuro profesional, ya viendo ese horizonte de profesional. Me pareció súper interesante en relación a la formación, digamos, que yo he tenido, que fue en la Universidad de La Plata. eh, y me parece que agrega mucho a la formación del diseñador industrial. Eh, digamos, como puntos interesantes, me pareció que el enfoque puesto en la metodología proyectual y el pensamiento sistémico y el espíritu crítico me parece súper interesante e importante que ya el alumno lo empieza a ver y lo empieza a tener, y de ver el resultado que ese alumno presenta, ya sea en un trabajo práctico o a lo largo del año, digamos, como un solo producto, sino como todo el proceso que lo llevó a realizar ese producto y no solo ver el diseño a través de, digamos, de productos, sino como una visión un poco más amplia eh, de, la materia y sobre todo de la profesión. Eh,
estuve leyendo, digamos, un libro al que yo acudo mucho, siempre es un libro de Jorge Frascara, que me parece espectacular cómo trata el tema de la enseñanza de diseño. Se llama Enseñando Diseño. Si bien Jorge es un profesional, digamos, de otra área, es una actividad proyectual la que él realiza, y tiene muchos puntos en contacto con el diseño gráfico, con el diseño industrial, y la verdad que el libro es muy interesante cómo va tratando acerca de la tarea del diseñador y de la tarea de los diseñadores más allá de, de un producto, y cuál es el campo de acción y dónde interviene el diseñador. Eh, digamos, dentro de todo el relato que él hace y todo el libro, él va poniendo la tarea del diseñador, digamos, como una persona o un profesional que interviene en la realidad, dependiendo de la situación en la que se encuentre, para mejorarla. Y entonces creo que a partir de ahí hace bastante referencia con lo que en el material de la cátedra está eh, aclarado, que se puede hablar de un producto como resultado del proceso de diseño y no específicamente a referencia en un objeto de producción industrial. Y también me parece interesante que los alumnos, digamos, los alumnos vean el producto como una conclusión de un proceso consciente, y pensar por sobre todo, digamos, en soluciones y no en productos en sí. Muchas veces lo que pasa, eh, sobre todo con alumnos de los primeros años, es que piensan en productos y no en soluciones. Entonces, en lugar de hacer un elemento para de reposo, por ejemplo, como puede ser una silla, diseñan una silla y dejan de lado un montón de soluciones para esa problemática que pueden ser todavía aún más acertadas. Entonces me parece súper interesante cómo está planteado desde la cátedra eso, y también a su vez que el alumno deje de pensar de esa manera, digamos, en un producto final, sino en una solución. Eh, También en referencia, digamos, a la actitud del estudiante de adaptar los conocimientos previos que fueron recibiendo, eh, sin, sin afectar mucho en el modo de diseñar de esa persona, y no haciendo que respete una metodología, digamos, estimular ese método personal que cualquier alumno puede tener, más allá de la metodología que pudimos haber o que yo pude haber tenido, digamos, como estudiante. Ser conscientes hacer al alumno consciente de que la metodología es un elemento que ellos tienen de trabajo, y que a partir de esa metodología, sea cual fuera, va a ser un proceso más ordenado y van a poder evaluar bien cuáles son los resultados de ese proceso de diseño que ellos fueron realizando. Eh, Me pareció, digamos, interesante una frase de Munari, digamos, que el método proyectual consiste simplemente en una serie de operaciones necesarias dispuestas en un orden lógico dictado por la experiencia. Su finalidad es la de conseguir un máximo resultado con el mínimo esfuerzo. Y me pareció interesante esa frase porque encierra varios conceptos, y también que el alumno, digamos, tenga en cuenta que la creatividad no requiere eh, decir una improvisación sin método, digamos, que con un método pueden seguir teniendo la creatividad a flor de piel y pueden tener soluciones creativas e innovadoras de la misma manera.
digamos, a mí me parece muy interesante que el alumno sea consciente de eso durante toda esta etapa de, de este taller de diseño, porque creo que es lo que hace la diferencia, digamos, entre lo que Mancini en uno de sus libros define como diseño difuso y diseño experto. Digamos, bueno, una de las frases que me parece que más responde a esto es que todo el mundo tiene la capacidad para diseñar, pero no todos los diseñadores competentes, pero todo el mundo tiene la capacidad para diseñar, pero no todos son diseñadores competentes y pocos se convierten en diseñadores profesionales. Creo que este proceso está incluido dentro de los contenidos de la materia, y me parece interesante que el alumno sea consciente de ese paso que va a realizar a partir de cursar esta materia. Bueno, también, bueno, me pareció súper interesante ver al diseñador más allá, digamos, como un técnico o como un diseñador de productos, como un operador cultural, que me parece súper interesante eso, el punto de vista de María Ledesma, de ampliar la mirada que se tiene sobre el diseñador y que incluso los diseñadores mismos tienen de sí mismos, incluir otros campos que quizás puedan o no aparecer dentro de los trabajos prácticos. Creo que dentro de los trabajos prácticos que se plantearon en la materia aparecen, y también, digamos que más allá de que los prácticos los incluyan o no, a medida que se dé la cursada, es súper interesante que el alumno se vaya con estos conocimientos porque son los conocimientos, digamos, que el día de mañana van a hacer conocer a ese profesional sobre su campo de acción. Y que su campo de acción no solamente es el diseño de productos o el diseño de herramientas. Bueno, también creo que tratar, digamos, el tema del rol docente y de la transferencia del conocimiento del docente hacia el alumno, me parece interesante, digamos, ir diferenciando entre la instrucción y la educación. La instrucción sería informar cómo actuar al alumno y imponerle una metodología de trabajo o imponerle un camino hacia una solución que se puede llegar, y la educación es que el alumno desarrolle un juicio y un espíritu crítico. Y también lo que me parece súper importante es que el alumno sea consciente de que el rol docente y que el rol de la acción del docente de evaluar es indispensable a la hora de diseñar, ya sea como alumnos o como profesionales. Es indispensable la evaluación porque permite ver la efectividad de ese diseño, mejorarlo, encontrar errores que por ahí al estar trabajando y tener la cabeza puesta en un proyecto no se ven, y tener una visión externa, ya sea de un docente o sea mismo dentro de la clase, que es lo que potencia, creo, al alumno, las clases tipo taller, potencian el ver cómo trabaja otra persona, el tener otro punto de vista, y eso es una evaluación
que no va a terminar siendo una nota, pero que sirven a la mejora del diseño y a la mejora, digamos, del futuro profesional, de poder ver otros puntos de vista y no solo verlos, sino que también incluirlos dentro de las soluciones que se pueden tomar. Me parece que eso también es importante, digamos, dentro del rol docente. Bueno, sobre la actividad docente y el modo en el que yo la desarrollo, digamos, actualmente en la UNOVA, acá en Pergamino, en los talleres de diseño 1 y talleres de diseño 2, que son digamos, en la Universidad de Pergamino, el modo es distinto, digamos, y los talleres de diseño se organizan de manera distinta. Son 2 años donde el alumno hace diferentes tipos de materias y de talleres, que son como un ciclo común, donde se integran las materias de taller de diseño industrial, taller de diseño gráfico y taller de diseño de indumentaria. Entonces, el taller 1 y 2 ya son alumnos de tercer y cuarto año, y hago referencia, digamos, porque esta materia está dentro del cuarto año de la carrera. Entonces son alumnos que tienen una edad similar, digamos, un rango etario similar, y me parece, digamos, me parece importante tener en cuenta que son alumnos que ya están en una edad más avanzada que los alumnos iniciales, y que probablemente, digamos, su visión hacia el diseño ya sea una visión particular, y no la que pueden haber tenido, digamos, como un primer acercamiento hacia la profesión, que puede aparecer en los primeros años, donde no se conoce bien cómo es la profesión, cómo son las materias, cómo es la carrera. Entonces me parece interesante, digamos, que al ser alumnos avanzados, ya tengan en cuenta, digamos, cómo es el proceso de diseño, más allá de la metodología, digamos, y darle la importancia a la investigación, que quizás cuando son en años anteriores no es tan importante, digamos. Y me parece que también, como en algunas lecturas que se pueden entregar, se puede dejar en claro, digamos, que la investigación industrial del diseñador industrial no puede quedar solo cerrado al ámbito de la tecnología, sino que también se pueden extender a otras ciencias, digamos, como la humana, la semiología, la semántica y la estética. Eso, ya que los contenidos, digamos, de la materia incluyen la semántica, el sistema y el desarrollo de productos complejos dentro del práctico que se nos pidió, digamos, que desarrollemos. Me parece importante tenerlo en cuenta, digamos, que el alumno empiece a comprender que el campo de acción específica no solo es la parte tecnológica del producto, sino que también la formación lingüística del objeto, y bueno, que el alumno vaya incorporando todos esos conocimientos y todas esas herramientas que tiene para dar el próximo paso, digamos, que sería la segunda parte de esta materia. Después, sobre la incorporación del concepto de sistema dentro del producto y del producto como sistema, me parece muy, muy importante, digamos, que el alumno tenga la capacidad de ir descubriendo distintas conexiones entre diferentes
materias y ámbitos que van más allá de la parte tecnológica, material, sino que se piense al elemento que se está diseñando, al producto, en el caso de que fuera un producto, desde el inicio hacia el final y ver el impacto que tiene en el usuario, no solo en el usuario, sino en el medio ambiente, en las infraestructuras y en todo el ecosistema que rodea a ese producto y cómo lo va a diseñar, porque muchas veces se queda, digamos, en una primera instancia de diseñar solo el producto y se deja de lado eh, mucha acción del diseñador sobre cómo impacta ese producto, no solo en la vida del que lo va a usar, sino también en el medio ambiente. Después, sobre el desarrollo de productos complejos, me pareció muy interesante dentro de una revista IF, que bueno, son estas revistas eh, del Centro Metropolitano de Diseño, digamos, en su momento, que largaba, y hay una entrevista muy interesante a John Takahara, donde, donde va relatando, digamos, distintos elementos que para él implican al diseño, más allá del diseño del material, de la tecnología, y un par de ítems que él, que él toma son tomar en cuenta las consecuencias de las acciones del diseño antes de llevarlas a la práctica y prestar atención a los sistemas naturales, industrias y culturas presentes en el contexto de acción que se proyecta. Considerar los flujos de recursos materiales y energía en todos los sistemas diseñados, dar prioridad a los agentes humanos y no considerarlos meros factores en una escena mayor, darle valor a la gente, no darle a la gente a los sistemas, tratar el contenido como algo que se hace, no como algo que se vende, considerar las diferencias de espacio, tiempo y cultura como valores positivos, no como obstáculos, y poner el acento en los servicios, no en las cosas. Eh, que, bueno, como decía más adelante, poner el acento en la solución o en la tarea que ese producto puede cumplir más allá del elemento material solamente. Yo esta búsqueda que hice para todo este material que les estoy presentando ahora, la fui orientando un poco eh, hacia, hacia el contenido, digamos, del TP2, que era un producto de una complejidad media, y dentro de esos productos de complejidad media, digamos, hice hincapié en productos que no solo requieran al alumno una etapa de diseño formal y tecnológica y que lleven adelante otro tipo de tareas como es el impacto de los productos que el diseñador puede diseñar, y para que sean conscientes, digamos, de la responsabilidad que se puede llegar a tener ejerciendo la tarea de diseñador. Por eso quizás esas premisas que enumeré recién van apuntando también a la responsabilidad social por parte del diseñador. Ahora sí, en base al contenido ya del trabajo práctico número 2, eh, y lo que se fue enumerando, digamos, del TP2, que sería un producto de complejidad media alta, me pareció interesante que se trate de un producto, perdón, de un trabajo que se realice de manera grupal. Me parece que trabajar en equipo es aprender de una manera súper interesante, y creo que el diseñador, digamos, no trabaja, es casi imposible que el diseñador trabaje solo porque siempre está rodeado, digamos,
de personas, ya sea un cliente, un proveedor, un fabricante, lo que fuera. Entonces ya que el alumno se vaya con experiencias de trabajo grupal, me parece súper rico para el aprendizaje, digamos, para que el alumno empiece a aprender, digamos, y a convivir con respetar diferentes puntos de vista, aprender a ser respetuoso haciendo preguntas sobre el trabajo de otros, sobre el trabajo y sobre las ideas de sus compañeros, eh, poder defender ellos mismos, digamos, sus ideas, sus posturas, frente a una mirada crítica que quizás pueda ser de un compañero. Eh, y, y, bueno, en el libro que más adelante nombraba de Frascara, me parece súper interesante que él toma la clase de taller como un grupo de trabajo, y dice que la clase de taller debe entenderse como un grupo de trabajo, no como una serie de individuos que hacen lo mismo. Es interesante que la convivencia dentro del taller de diseño se dé de esta manera, y si bien haya o pueda existir alguna competencia que sea para mejorar el aprendizaje y la tarea que están realizando. Eh, bueno, en relación, digamos, a la teoría general de los sistemas aplicada a la disciplina, que también estuve hablando un poco recién, eh, en, ese, en este mismo, digamos, Perdón, Eugenio, resumen, venís digamos, repasado con el tiempo. bueno, perdón, quiero Tratá que de vayan sintetizar y de directamente. cerrar. Vale, perfecto, perdón, disculpen, no veía la hora. Eh, Bueno, dentro de la metodología, digamos, y de los sistemas aplicados a la disciplina, me pareció interesante que diseñar, y como hablaba de la responsabilidad de los diseñadores, digamos, eh, me pareció interesante realizar un producto, en este caso sería un producto o un sistema de productos, que estén apuntados a una vivienda de bajo impacto ecológico, de bajo impacto ambiental. Eh, digamos, también ahí pongo una frase de Papanek que me pareció interesante, que el diseñador debe ser consciente de su responsabilidad social y moral, porque el diseño es la herramienta más poderosa que ha tenido el hombre hasta la actualidad. Eh, Dentro de esta vivienda de bajo impacto ecológico, creo que hay varios productos como para desarrollar dentro de un trabajo práctico que hacen referencia al impacto del usuario de este producto y al usuario y al dueño de la vivienda sobre cómo se para ante la generación y el almacenamiento de energía, el consumo consciente de energía, el tratamiento de las aguas que desecha y el tratamiento de residuos que desecha. Me parece que es un ámbito donde el diseño tiene un campo muy amplio de trabajo, donde hay algunas soluciones que son muy interesantes, pero donde el diseñador se podía explayar de una manera muy interesante y haciendo a su vez, digamos, que el alumno vaya tomando conciencia del impacto que tiene el diseñador sobre la sociedad. El planteo mío sobre el trabajo práctico me parece que es interesante, de diseñar un producto o sistema orientado a una vivienda de bajo impacto ecológico, profundizando el mensaje sobre la responsabilidad del usuario en la generación de energía, tratamiento de residuos, consumo eficiente, etcétera, trabajando de manera consciente sobre el posicionamiento del individuo ante la sociedad al adquirir dicho producto, cumpliendo su función de manera sencilla, sin mayores esfuerzos que la manera tradicional, pero siempre de una manera consciente sobre su acción beneficiosa hacia el medio que lo rodea. Eh, que, que, que los alumnos, digamos, puedan generar una solución a esta problemática cada vez más habitual por el desarrollo urbano que hay, donde no importa cómo el individuo trate sus residuos o genere agua o deseche agua,
que la solución que ellos brinden sea una solución que no requiera mayor esfuerzo para el individuo, que es quizás lo que más aleja al usuario eh, de, de uno de estos tipos de elementos, porque quizás requiere mayor esfuerzo por parte del usuario. Entonces cambiar eso, cambiar que vea la conciencia dentro del usuario y apuntar el producto de esa manera, digamos, para que transmita un mensaje, digamos, y que no solo ellos estén encargados de diseñar el producto, sino también el mensaje que este producto eh, da ante la sociedad. Disculpen si me excedí, pero no iba viendo el tema. Bien. Muchas gracias, Eugenio. Creo que ya podemos dar lugar al espacio para las preguntas. Yo tengo una, pero más orientado al aspecto pedagógico. ¿Alguien quiere empezar o empiezo yo? Laura dice que tiene la primera. Dale. Yo quería, tal vez me estoy adelantando y sería una pregunta tuya, Matías. Me intriga algo que me gustaría preguntarte, Eugenio, en función de todo tu justificación. A mí me gustaría que nos respondieras cómo, a partir de la lectura que vos hiciste del programa, ¿cuál sería tu intervención concreta pensando que vos vas a, si ingresas a la cátedra como JTP, cuál sería tu aporte desde un jefe de trabajos prácticos? Por mi experiencia, digamos, dentro de las materias de taller de diseño, creo que brindar el apoyo, digamos, como jefe de trabajos prácticos para realizar o para proyectar trabajos prácticos dentro de la materia, y por mi experiencia, digamos, como profesional independiente, creo que tengo para brindar, digamos, no solo ese conocimiento como profesional independiente, como, como docente también, sino como interesado permanente dentro del ámbito del diseño, por investigaciones, por curiosidad, digamos, mi posición ante la cátedra y mi disposición, no solo mi posición, sino que mi disposición es total, digamos, y abierta al diálogo y no solo, digamos, desde el punto de vista para crear contenido, sino también para posicionarme, digamos, como parte de un grupo donde la tarea, digamos, del docente esté, digamos, basada en los fundamentos que tiene la cátedra, pero con una visión particular en base al desarrollo y a la carrera que haya tenido cada uno de los FTPs, de titulares y de los adjuntos, digamos. Sumar mi experiencia como profesional y como docente durante estos últimos años, que me parece, digamos, interesante para la cátedra. Gracias, Eugenio. No, por favor. ¿Voy yo? Yo te quería, bueno, justo en consonancia también con lo que preguntaba Laura, pero más yendo a una situación puntual. Te voy a poner, vamos a simular con esta pregunta una situación de taller de diseño en donde vos tengas enfrente a un grupo de estudiantes en quizás una enchinchada, una exposición de proyectos, e identificás un proyecto de un estudiante que tiene alguna dificultad en alguna de las variables del proyecto que se están llevando a cabo. Vamos a suponer que tiene alguna cuestión con una cuestión estética, por ejemplo, en donde vos considerás que el camino
que está siguiendo es desacertado por determinadas cuestiones. La pregunta es, ¿cómo te dirigirías al estudiante? ¿Qué le dirías? En el caso de que la consulta o lo que yo encuentre se refiere a la parte estética, creo que es un nivel, digamos, muy subjetivo dentro del diseño. Entonces, lo que mi tarea, digamos, como docente no sería identificarlo y tratar de que eso cambie, sino encontrar el fundamento de esa decisión estética, y si ese fundamento, digamos, es coherente, más allá de mis preferencias personales frente a la estética, hacer que el alumno, digamos, la lleve adelante. Digamos, si es sobre el aspecto estético, creo que, que es una conclusión, digamos, y no una casualidad, pero es una conclusión de toda una metodología de trabajo, de toda una experiencia personal vivida, de toda una cantidad de elementos distintos a los que yo pude haber tenido. Digamos que algo estético no me parece que tenga que ser cambiado, sino que lo interesante es ver cómo llegó a esa definición y a esa elección, y hacerle notar al alumno, digamos, que esa elección estética eh, tiene un fundamento, y que si no lo tiene, lo debe tener, digamos, que no debe ser un capricho, digamos. Muchas gracias. Estás muteado, Martín. Estamos fuera de todos los márgenes horarios, así que yo me voy a abstener de preguntar. No sé si ustedes quieren preguntar algo más. Yo lo que veo es que estamos recontrapasados, porque en realidad eran 20 minutos para la exposición de Eugenio y 10 minutos para preguntas, y nos comimos todos. Llevamos casi 40, un poquito, 20, 30 y algo de minutos pasaditos ya en el tiempo. De Así que acuerdo, no sé, Martín. si De alguno quiere acuerdo. alguna cosa más. No. Está bien. Estamos. Muchas gracias, Eugenio. Gracias, No, Eugenio. ustedes. Chao, gracias, Eugenio. Hasta luego. Gracias. Gracias, Eugenio. Chao. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Facundo? Hola, Facundo. Facu, ¿cómo estás? Estás muteado. Estás muteado. Estás muteado, así que no te escuchamos. Ah, perdón. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Ahí estamos. Muy Ahora bien. sí. ¿Qué tal? Bueno, Bueno, podemos arrancar directo. O sea, la propuesta es que expongas en primer lugar lo que propusimos como temática y después dar un espacio para las preguntas. Recordá que son 20 minutos, ahí Martín va a estar avisándote llegando a los 18 por ahí, con alguna seña o algo. Así no te pasás y después seguimos nosotros con las preguntas. Bárbaro. Bueno, comparto pantalla. Dale. Listo. ¿Ven bien ahí? perfecto. Perfecto. Bien. Bueno, en relación al trabajo práctico 2 del taller de especialización en diseño 1, perdón. Bueno, repensé el trabajo práctico en relación a las características que están planteadas en la propuesta académica del programa, pero fundamentalmente me parece adecuado primero evaluar el desempeño, sobre todo por el tema de la pandemia, de lo que fue el año pasado y el año anterior. Bueno, por todas las dificultades que se plantearon y algunos objetivos inclusive que no se han desarrollado. En ese sentido me parece que estaría bueno hacer las formulaciones y replanteos necesarios en relación a este trabajo práctico.
Me parece sumamente importante fomentar en el taller de trabajo y también en la parte virtual la pasión, ¿no? Con la cual creo que todos los diseñadores nos hemos acercado a esta profesión. Me parece que tiene que ser una condición fundamental para trabajar con los alumnos y tratar de convocarlos desde ese lugar, ¿no? Bien, tomando en cuenta los objetivos generales que plantea Matías en el trabajo práctico, vinculado fundamentalmente a esto de trabajar en grupo y en un producto vinculado a la complejidad media alta, propongo, a partir de estos 3 ítems que están tomando con más énfasis, que es fundamentalmente la semántica de producto, la idea de noción de sistema, tanto en la cantidad de elementos vinculados al producto como en los demás productos que se relacionan en el ámbito de uso de ese producto, ¿no? Además de adquirir la capacidad de investigación, análisis y definición de objetivos en un proyecto y promover la generación de propuestas sobre un mismo proyecto de diseño, es decir, trabajar no en un camino lineal, sino en una situación de alternativas para esa búsqueda de el objeto que mejor, o la propuesta que mejor responda a los objetivos del trabajo, ¿no? En ese sentido, la propuesta que tengo como desde el trabajo práctico es trabajar con una mesa de anestesia, que es un producto que tiene una complejidad media alta, que tiene una relación vinculada al espacio de trabajo bastante particular. Esto generalmente se opera en un espacio quirúrgico, con todas las problemáticas asociadas a eso, con una relación con el usuario directo, muy directa, que es muy vinculante, que es el anestesista, y los usuarios que están en el espacio de trabajo y fundamentalmente el paciente. Además, la mesa de anestesia tiene la particularidad que es un producto que se fabrica en la Argentina, también hay competencia internacional, con lo cual me parece un buen elemento como para poner en situación de análisis, vinculado, bueno, desde qué lugar se puede llegar a competir desde acá con respecto a la alta tecnología que viene desde afuera, ¿no? Me parece también muy interesante, yo en el año 2008 desarrollé de anestesia para la empresa Adox, y esta empresa comercializaba este producto en los países periféricos, ¿no? África, Mercosur. Entonces me parece que es un buen punto de partida para hacer este análisis, para corroborar y también buscar la idea de un producto que tenga una estrategia específica en relación a la industria nacional, ¿no? Además me parece interesante poder hacer un análisis también de cómo en estos 14 años, desde el 2008 hasta ahora, este producto se fue transformando, ¿no? Como para poder analizar inclusive con los alumnos, ¿no? Este es parte del proyecto, bueno, que obtuvo el primer premio en Innovar. En este caso era una mesa para MRI, es decir, operaba en ambientes de resonancia magnética, con lo cual debería ser no ferrosa, está todo desarrollado con plásticos y aluminio, y tiene también como particular el hecho de usar accesorios, ¿no? Con lo cual se genera toda una situación de sistema muy interesante para analizar y tener en cuenta, porque se trata de un producto con una cierta complejidad, ¿no? Bueno, acá está el producto cerrado. En esa línea planteo 5 etapas de trabajo. Podrían ser 4 también, pero quiero enfatizar en algunas en especial, sobre todo como parte del análisis. La primera etapa de trabajo es una etapa de investigación. Bueno, acá es un poco investigar todas las cuestiones vinculadas al uso, al espacio de trabajo, a la materialidad, a los procesos productivos, las regulaciones técnicas nacionales e internacionales. Y en ese sentido, propongo hacer fundamentalmente hincapié en lo que es el trabajo en taller, ¿no? Me parece que el espacio de taller tiene que ser un espacio de esas 4 horas de trabajo, no de una instancia de corrección, sino con objetivos al inicio de clase y objetivos al finalizar, ¿no? Pero, asimismo, me parece que estos 2 años de pandemia nos han brindado y nos han ejercitado en otras herramientas, como la plataforma Miro, que nos permiten
por ejemplo, generar todo un espacio de documentación y desarrollo y de puesta en escena de todos los grupos que van a estar trabajando en este proyecto, de manera que se puedan ir comunicando y sea mucho más fluido hacia atrás, que cosa que en el taller no se da, ¿no? Porque uno como que va viviendo el día a día y esa situación de bitácora tan importante se va como perdiendo, ¿no? Bueno, entonces el trabajo de taller son fotos de Universidad Nacional de Rafaela, que soy profesor ahí, donde, bueno, hacemos hincapié un poco en esto, ¿no? En trabajar en clase con objetivos, correcciones grupales y correcciones de todo el curso, ¿no? Bueno, esto es parte del trabajo que hice para ADOX, donde nos tocó presenciar, no digo una operación, en el Churruca, en el Hospital Churruca, que es un hospital de policía, pero sí cuando terminaban operaciones entrar y ver cómo esa mesa de anestesia o máquina de anestesia estaba trabajando en una situación real, ¿no? Con todos los elementos vinculados a la mesa, bueno, y todas las dificultades y problemáticas que se asociaban a una situación de uso real. Me parece que esta investigación generativa, esto de estar analizando al usuario, preguntándose, observando, nos genera mayor cantidad de respuestas y de ítems para el desarrollo. Yo creo que esto es fundamental para todo desarrollo del proyecto, ¿no? Les comentaba recién el tema del Miró como una herramienta de desarrollo. Este es un trabajo práctico del año pasado en Rafaela, donde en el Miró planteábamos, por ejemplo, también estábamos en una instancia ahí media mixta, ¿no? De presencial y virtual, ¿no? A la izquierda, acá arrancábamos con toda la parte de los ítems de trabajo práctico. Había espacios y lugares para trabajar en forma conjunta con todos los estudiantes. Había, por ejemplo, en este caso, se puede trabajar en relación a la búsqueda de normas y se pueden plasmar para todo el curso. O también proveedores vinculados al aluminio o al plástico de la zona y compartir esta información con todos los compañeros. Acá estoy haciendo un zoom, donde vamos viendo, la idea es en una línea horizontal, poder tener, bueno, cada grupo y que cada grupo por etapas, o por semana, que vaya cumpliendo y vaya haciendo entregas como parciales, ¿no? Depende, bueno, los objetivos de cada instancia. Y además, me parece que es una buena herramienta para poder hacer devoluciones, como es el caso acá, estos cuadraditos, rectángulos amarillos, son espacios de devoluciones de cada uno de los equipos. Y entonces, bueno, permite hacer un barrido horizontal sobre el desarrollo del aprendizaje de ese grupo, de ese alumno, y poder comprender cómo fue su evolución y dónde fueron las correcciones, además de poder apreciar la evolución y trabajo de todos los compañeros, ¿no? ¿Me van siguiendo? Hola, ¿me siguen? ¿Sí? ¿Todo bien por ahí? Sí, cortamos ¿no el nos audio ves? para no molestar. Perfecto, Sí. perfecto. Perfecto, Yo estaba perfecto. hablando solo, no hay problema. No. Estamos... Bien. Bueno, este es un ejemplo también de otro trabajo del año pasado. Por ejemplo, la actividad 1 y la actividad 2, esto que vemos acá, son espacios donde está cada grupo, ¿no? Pero cada grupo trabaja en relación a una parte de la investigación, pero todo el resultado completo es una investigación para todo el curso. Esto, nada, fue algo que fuimos como descubriendo en el uso de esta herramienta y me parece que acorta tiempos y nos permite compartir la información y potenciar el resultado final del trabajo, ¿no? Entonces, en ese trabajo práctico puede haber situaciones de colaborativas o de varios grupos o de todo el curso para llegar a un mejor resultado, fundamentalmente. Segunda etapa del trabajo, esto podría estar incluido en la etapa número 1, pero bueno, acá está separado, arribar a conclusiones y a la conceptualización del nuevo proyecto, ¿no? Esto de generar una estrategia proyectual para poder marcar caminos y ponerse a trabajar en las propuestas propiamente dichas, ¿no? Bueno, acá también se pueden plantear mapas mentales, representaciones gráficas y situaciones de correcciones grupales en el taller, ¿no? Esto es parte de la investigación también de ese trabajo, donde hay, por ejemplo, un análisis de tendencias, ¿no? Vinculados a los lenguajes, a los colores, a las marcas representativas.
me parece que más allá de la situación del usuario y de entender la problemática de uso presencial, está bueno hacer una investigación vinculada a los referentes del mercado y cómo esos productos comunican, también cómo están ensamblados, si se puede acceder, ¿no? Por supuesto, cómo está fabricado, cuáles son sus materiales, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es una síntesis de ese proyecto del año 2008, ¿no? Por ejemplo, algunos conceptos que veíamos que eran la arquitectura abierta, esto de poder asociar y acoplar un montón de accesorios, ¿no? Que sea compacto, etcétera, etcétera. Bien, voy pasando rápido porque esto es... Bueno, acá, por ejemplo, hay un análisis de doble entrada, donde hay se ve la relación de inversión en relación a la material y a la tecnología, ¿no? Cuanto más plástico de inyección, mayor es la inversión. Entonces, estábamos, en ese sentido, dialogando con el cliente y evaluando dónde se iba a posicionar este nuevo producto, ¿no? Con poca inversión y con un plástico, en este caso espumado, que requiere mucho menor desarrollo, ¿no? Acá también, ¿no? El lenguaje, si es plástico y si es el lenguaje más orgánico, ¿no? Entonces, bueno, también está como una instancia de posicionamiento estratégico, sin antes haber tirado una línea nada más, ¿no? Esto es un poco lo que me interesa rever con los alumnos en el taller, de que hay toda una parte de análisis estratégico y posicionamiento antes de ponerse a dibujar, ¿no? Bueno, acá arranca la etapa 3, etapa de proyecto, donde se generan las propuestas. Se trabaja sobre la forma, sobre la función, sobre cuestiones operativas. Acá me parece que está bueno la mirada sobre cada uno de los grupos, las correcciones, y tal vez hacer encuentros más generales donde se pueden hacer cruces de aciertos, como para que aquellos que están un poco más atrasados puedan retomar un poco el curso, ¿no? Me parece también interesante acá que la plataforma Mirá pueda ser un espacio para ir documentando e ir haciendo síntesis de eso que se va trabajando en el taller, ¿no? Como referencia, ¿no? Por ejemplo, esto que hablaba en un principio sobre la generación de alternativas, ¿no? Con una misma planteamiento estratégico, poder hacer alternativas al proyecto y sobre esa alternativa elegir la más adecuada para después desarrollar, que sería esta etapa, que es la etapa número 4 de concreción, donde, bueno, ya acá se definen a nivel de detalles todos los elementos vinculados al proyecto, situaciones funcionales, situaciones de materiales, procesos productivos, y fundamentalmente hay toda una mirada sobre la síntesis de esto, que tiene que ver con la reducción de componentes, simplificación de procesos productivos, estandarización de vínculos. Acá el trabajo en el taller es clave, sobre todo con maquetas de estudio, dibujos uno en uno, y una corrección puntual sobre cada uno de estos elementos, ¿no? Por último, una etapa vinculada a la presentación. Entiendo que estos alumnos del cuarto año de trabajo ya tienen todo un recorrido vinculado a la presentación, pero bueno, me parece bueno asignarle, aunque sea una clase y 2 clases, para poder también ir corrigiendo cuestiones de la entrega y la exposición del proyecto, ¿no? Que esto me parece que se puede hacer en una plataforma Miro directamente para no imprimir los paneles y que sea totalmente digital. Pero bueno, me parece bueno que desde la cátedra podamos ir acompañando en esta instancia de presentación, porque tampoco son ilustradores los alumnos ni diseñadores gráficos, entonces es todo un proceso de aprendizaje también. Bien, con respecto al cronograma y pautas de entrega, me parece bueno de entrada establecer un cronograma tentativo, y después con el Miro lo bueno es que uno puede ir destapando estos frames y acomodándolo en relación al proceso, ¿no? En general, los trabajos prácticos, más allá de la gimnasia que uno pueda tener, hay que ir como midiéndolo en el desarrollo e ir adaptándose un poco a cómo es el desempeño, ¿no? Por ahí para agregar alguna actividad más o cambiando alguna etapa. Entonces, me parece que está bueno en el Miro hacer ese registro también, ¿no? Bien, por último, los criterios de evaluación. Hacer una evaluación centrada en el proceso, me parece que es fundamental para una instancia de aprendizaje, donde el error es parte de ese proceso. Hay que identificar sí o sí también el aporte inédito que hace el proyecto en relación al contexto de aplicación.
Y también me parece muy interesante poder identificar y reflexionar en torno a la estrategia proyectual de cada uno de los grupos, esto de poder, cuando uno cierra, hacer una especie de revisión de cada grupo, de ver cómo fue ese proceso creativo y de desarrollo, porque bueno, para racionalizarlo fundamentalmente y entender las correcciones y los aciertos para los próximos pasos, ¿no? Obviamente evaluar participación, interés y compromiso, estas cuestiones más clásicas de la educación, la capacidad de resolución del problema abordado, y el desarrollo de cada una de las etapas y la comunicación de las mismas. Bueno, esto, por ejemplo, podría ser una especie de resumen. Bueno, esto lo hizo para una presentación para otro cliente de jeringas odontológicas, donde hay una especie de resumen para alumnos de cómo fue ese proceso proyectual, ¿no? Y ese proceso de desarrollo. Un relojito con los tiempos, te sobraron 3 minutos. Bueno, no sé si fue claro el proyecto. No, perfecto. Sí. Bien. Clarísimo. ¿Arrancamos con las preguntas? Arranque, Bien. señor profesor. ¿Quién quiere arrancar? ¿Arranco yo? Bueno, voy a hacer la misma que antes. Me parece que es clave para entender cuestiones del posicionamiento pedagógico, cómo se aplican, ¿no? Voy a hacer una especie de simulacro, o vamos a suponer que estamos en una instancia de taller, en una enchinchada, en una presentación de proyectos, y identificamos, estás frente a un grupo de estudiantes, identificas un proyecto que tiene alguna dificultad en alguna de las variables del proyecto que se están llevando a cabo. Podemos particularizar, tienen una cuestión con la semántica, por ejemplo. Entonces, la pregunta sería, vos identificás eso claramente ante la exposición del estudiante, ¿qué le dirías? ¿Cuál sería tu devolución? ¿Cómo actuarías frente a esa situación? Primero comunicarle lo que estoy detectando, por un lado, pero haciendo hincapié en las situaciones positivas que tiene el proyecto. Me parece que está bueno reforzar y valorar los aciertos que tiene, más allá de las dificultades, ¿no? Y por otro lado, bueno, tratar de plantearle posibles estrategias para que puedan abordar eso que estoy detectando que está mal, vinculados al lenguaje, a la comunicación, a buscar alternativas. Me parece que está bueno siempre tratar de soltarle alguna especie de camino posible o de posibilidad como para que puedan desarrollarlo fundamentalmente. En este caso, por ejemplo, en el tema de la semántica, puede llegar a hacer alguna asociación o volver a rever cuestiones vinculadas a la investigación, que uno note que por ahí no estuvieron muy claras o no hayan sido claves para poder darse cuenta en el momento del desarrollo. Habría que ver bien el caso, pero buscar todas las posibilidades como para que ellos puedan volver a encauzar el proyecto y puedan encontrar un camino posible, potable. No sé si... Muchas gracias. Bien. ¿Laurita? Estuvo correcto. No, Martín, te doy la posibilidad que consulte, que hagas vos la pregunta que te quedaste con ganas recién. No me quedé, pero bueno. A ver, vi, Facundo, que lo encaraste muy decididamente hacia una tipología de productos que tiene que ver, está bien que tiene una complejidad alta, un poquito más alta de lo que uno supone, pero digamos, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué te fuiste para esa rama? Si es por formación profesional o porque te parece que ese es el camino para encontrar, digamos, la mayor cantidad de alternativas en los estudiantes. Me da como que, perdón, esto no, pero me da como que salí por ahí porque es lo que yo manejo. No sé, vos dirás. Mira, no, en principio me basé del programa que elaboró Matías, que dice producto de electromedicina. En realidad, sí. Puede ser por ahí, puede ser por una servojuna, puede ser un fisiodispenser odontológico.
me parece que, no sé, estaría bueno charlarlo con el jefe de cátedra para ver, a ver el nivel que desarrollaron los alumnos, porque tal vez está un poco más arriba de las posibilidades de desarrollo, pero no deja de ser un ejercicio académico, con lo cual creo que lo pueden abordar, sobre todo en una instancia grupal. Pero, no, tomé el ejemplo que tenía que ser un producto de electromedicina. Está bien. Pero puede ser cualquier si yo tengo algo de experiencia en electromedicina, me gusta el tema, pero no me cierro tampoco a eso, no, Perfecto. no hay problema. Pero es verdad que es un poco complejo por ahí, es verdad. No sé también el nivel de detalle que se va a elaborar. Yo entiendo que son 3 trabajos prácticos en el año y tampoco sé muy bien qué nivel de definición, no sé si hay vínculo con proveedores, si se camina a la calle. Eso, bueno, depende un poco también de las directivas de la cátedra para ir acomodándose. Ok. Bueno, ahora sí hago yo una pregunta, Martín. Dale. Un poco se ha visto reflejado, Facundo, en tu exposición, pero viste que este concurso corresponde a un jefe de trabajos prácticos, entonces, en cierta manera, como dije recién, se ve cuál sería tu aporte, pero podrías hacer una síntesis en segundos, 1 minuto, como mucho. Bien. Tratando de marcar concretamente cuál sería tu aporte a la cátedra desde tu rol, en caso de que ganes, como JTP. Bien, yo tengo 24 años de experiencia profesional, con lo cual me parece que eso puede ser un aporte interesante de trabajos concretos, de vínculo con pymes y con pymes fundamentalmente, autoproducción también, con lo cual tengo un vínculo constante con el entorno productivo. Me parece que desde ahí puedo hacer un aporte interesante, sobre todo con alumnos que están en los últimos años, ¿no? Y después tengo también 24 años de actividad académica, desde enseñanza secundaria, escuela secundaria hasta universidad. Así que también me parece que por ahí hay un recorrido que puede hacer un aporte. Ok. Bien, gracias, Facundo. Bueno, gracias por su tiempo. Bueno, ¿el resto del jurado quiere preguntar algo, Roberto? No, está bien, está perfecto. Sí. Bueno, Estamos. pero excelente con el tiempo. Facundo, gracias. Muchas gracias, Facu. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y nada, nos comunicaremos contigo. Se comunican las chicas de concursos contigo para contarte cómo fue todo esto. Bueno, muchas gracias. ¿Eh? Hasta luego. Vamos, hasta Hasta luego. luego. Chao, chao. Chao, Esteban. Ahí va, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Hola, Esteban, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Todo bien, buenas tardes. Bueno, si querés, arrancamos ya directo. Primero damos lugar a tu exposición, a que nos cuentes lo que desarrollaste para el concurso y después tenemos el espacio para nuestras preguntas. Así Dale. que si te parece... Son 20 minutos de exposición. Yo a los 18 te toco timbre, digamos, Dale. como para que no te pases, y después hay 10 minutos para las preguntas. Bueno, yo lo armé un poquito al revés a la exposición. Primero pensaba mostrar el trabajo práctico, pero al final le voy a hacer un reconto de mis trabajos para darle pie a eso. ¿Está bien? Dale. Comparto. Bueno. ¿Se ve algo ahí? Está perfecto. Bueno, algunas cosas para dar introducción un poco a lo que pienso de la facultad, de lo que es la academia y bueno, cómo la academia tiene que ser una transformadora de la realidad en la que vivimos y creo que la búsqueda un poco del ser profesional y de la enseñanza a un profesional tiene que estar vinculada a transformar la realidad, pero sobre todo pensando en que la producción del alumno también sea un motor de transformación de la realidad y no quede en
en los trabajos y en la dinámica de la universidad, sino que pueda salir. Después, esta cuestión del profesional como un operador cultural, que me parece que es algo bastante interesante. Creo que yo, por lo general, lo nombro como una cuestión más de profesional público, me gusta decirle, pero me parece que esta dinámica de un profesional activo, inmerso en una sociedad, interesado por las necesidades de esa sociedad, es el perfil que debemos un poco inculcar. Y en cierto modo creo que es un proceso que yo fui atravesando a lo largo de mi proceso dentro de la universidad, así que creo que es hacia donde tenemos que ir. A partir de eso me parece interesante la idea del proyecto cultural, también cosas que se mencionan mucho en lo que son la filosofía de la cátedra y un poco las intenciones. En relación a esto, no pienso en un proyecto cultural específico, sino en la idea de que en esa formación profesional uno pueda encontrar un espacio de trabajo que tiene que ver con esta construcción de cultura. Un espacio en el sentido de un interés profesional ligado a esta creación cultural, a esta transformación cultural. Y en base a eso les voy a ir mostrando algunos trabajos que fui haciendo durante mi experiencia como estudiante. Yo estoy recibido de arquitecto hace muy poco, así que estoy en el inicio, ¿no?, de esta etapa de trabajo con mi profesión. Esta es una casita en la que viví varios años, 3 años, de un amigo, que un poco nace de la necesidad de él de querer vivir solo, y tuvo la idea de alquilar un terreno en la zona norte de Alberdi, bastante grande, armar unas cocheras adelante, con la plata de las cocheras pagar el alquiler del terreno, y con materiales reciclados empezar a construirse la casita. Es una suerte de collage, esto es el living, y está armado con muchos materiales de descarte, materiales reciclados, y es un espacio que a través de un proceso de construcción muy lenta y de varios años se fue constituyendo como una casa. Cada vez está más linda, estas son de los primeros momentos, pero bueno, se pueden ver acá varios materiales que se utilizan, casi todos materiales de descarte, lonas de silobolsas, el piso está hecho con rolls de electricidad, y bueno, es interesante el proceso que fue tomando esto y poco a poco construyéndose y satisfaciendo esta necesidad de esta persona que necesitaba una casa. Reutilización de algunos materiales, se pueden ver las puertas, y también pensando un poco en la lógica de cómo ir perfeccionando, ¿no?, la utilización de ese tipo de materiales y mejorándolo poco a poco. Ahora vamos a ir viendo en el proceso de las obras que voy a ir pasando que eso va a ir ocurriendo. Algunas intervenciones en el espacio público, con lo mismo. Esta es el bautismo de una huerta comunitaria en el barrio La Cerámica, que tiene más o menos ya 3 años. Nos invitaron a nosotros, que participamos en una huerta comunitaria cercana, a hacer una intervención de inicio de ese espacio. Se nos ocurrió hacer una compostera, el trabajo un poco con los vecinos, llegar ahí, vincularse, entender de qué va no sé si la necesidad, porque esta es una intervención bastante puntual, donde no hubo mucho trabajo previo, pero sí de vincularse, de conocer y de aprender un poco de ese momento de construcción del objeto en este caso. Esta es una intervención en una escuela también de La Cerámica, donde dábamos un taller de oficios. Es una escuela primaria, y bueno, también con materiales reciclados, en este caso a través del muralismo, de pegatinas, hacíamos trabajar a chicos que tenían 6, 7 años con algunas herramientas manuales, otras herramientas eléctricas, y también cómo se puede dar en el proceso de intervenir un espacio, de trabajar sobre un espacio, la cuestión de, bueno, de enseñar un oficio, de transmitir alguna práctica con alguna herramienta. Otra intervención en esta escuela, este árbol se fue construyendo poco a poco con los chicos, y después ellos venían con algunas latas y le colgaban, estas latas con plantas, esa forma también de intervenir en el espacio donde ellos habitan todos los días, de trabajar sobre ese lugar,
para embellecerlo y bueno, para tener ganas, ¿no? de estar y tener presencia todos los días ahí. En este caso se trabajó mucho sobre el patio de la escuela. Esta es una intervención que hicieron unos compañeros que trabajaban en este espacio de huerta, es una huerta comunitaria en zona norte, hermana de esta huerta que se inició, que comentaba antes, y bueno, acá un poco se puede ver cómo también a partir de una necesidad, que era la necesidad de tener un espacio, se empiezan a trabajar con materiales que se encuentran casi en el lugar, que se consiguen, en este caso es una huerta urbana, entonces también hay mucho trabajo con material de descarte de la ciudad, y cómo empiezan a aparecer alternativas que facilitan en cierto modo trabajar sobre una necesidad y poder solucionarla. Bueno, hay un techo verde, ahora hay otra experiencia bastante parecida en este mismo lugar. Este es otro de los lugares que está en este corredor verde, es un espacio que tiene casi 4 cuadras de largo, o sea, unos 400 metros de largo, todo sobre la vera del ferrocarril, y también vuelve a aparecer en este caso la cuestión del proceso constructivo, del proceso de ese proyecto cultural que tiene que ver con, bueno, con transitar el lugar durante varios años y a partir de eso ir encontrando la forma desde nuestro saber de ir satisfaciendo las necesidades del espacio. En la huerta esta comunitaria trabajan casi 15 personas, hay familias huerteras, hay pibes que van a aprender oficios de huerta y jardinería, bueno, hay vecinos que van a comprar verdura o plantines, entonces se empieza también a generar una cuestión que tiene que ver con la comunidad, con ese entramado social y con el encontrarse. Otra foto de cómo este espacio sigue creciendo, va mejorando, qué sé yo, esta creo que es una de las últimas fotos que tengo, el espacio ahora, por ejemplo, tiene alarma, y cómo también, de vuelta, a partir de un proceso que tiene que ver con estar, con pasar el tiempo en el lugar, se van satisfaciendo necesidades, siempre no solo con material de descarte, sino también, bueno, vinculándose, generando proyectos, encontrando necesidades y formas de resolver los problemas. Un interior de ese lugar. A partir de esto también, esto más desde el lado profesional, desde la arquitectura, encontrar alternativas a sistemas tradicionales, a lo que uno suele ver caminando por la calle y lo que uno va aprendiendo dentro de la universidad, y cómo después estas soluciones distintas y bueno, estas herramientas que uno va encontrando terminan pudiendo replicarse en algunos proyectos privados quizá, o cómo terminan siendo cuestiones de interés social, de interés colectivo, y el día de mañana un comitente te puede llamar y decirte que bueno, que quiere utilizar estos métodos para hacerse una casa. La cuestión de la grupalidad, importantísima, en esto de la construcción de la comunidad, de trabajar sobre un proyecto cultural, es importante el grupo humano, el trabajar los vínculos, el entender quiénes son nuestros vecinos, quiénes son nuestros compañeros, para también poder ir satisfaciendo las necesidades de todo el colectivo. Esta es una intervención en Colombia, estuve de intercambio hace ya 3 años, sobre el trabajo que tengo hecho durante estos años, siempre hice mucho hincapié en lo que es la vinculación con, yo lo llamo organizaciones libres del pueblo, o pueden ser organizaciones intermedias, asociaciones civiles también, asociaciones de fomento, también me gusta mucho la cuestión del fomentismo, por ahí creo que va. Es interesante llamarlas de esa manera. En este caso nos vinculamos con una fundación y trabajamos un proyecto durante 6 meses que desembocó en esto, que es una intervención en el espacio público construido con un material autóctono de Colombia, que es la guadua, es un bambú bastante grande. De vuelta a la cuestión de trabajar con la comunidad, con las personas del lugar, entender cuáles son las necesidades y a partir de eso generar el proyecto. Paralelamente a esto se fue desarrollando, esta fundación tenía un lote cerca de esta canchita de fútbol y se fue construyendo un proyecto para la sede
de esta fundación, que bueno, cuando terminamos un poco el trabajo se entregó una carpeta con todo ese material. Esto lo recalco un poco por lo interesante que tiene el trabajo en el territorio, pero de vuelta, que ese trabajo no nos sirva a nosotros como profesionales, como académicos, y que quede ese laburo en la universidad, sino que la fundación, la comunidad que nos recibe, se lleva algo a cambio, ¿no? Suele pasar de que por ahí uno se va, se lleva lo suyo y lo otro no queda. En este caso también la intervención es bastante concreta y quedó puesta en el espacio público. Tengo un videito de esto que me gustaría mostrarlo. A ver. Ven para acá. Sigo por acá. Bueno, un poco lo que comentaba antes, es la posibilidad por ahí de cuando uno va desarrollando algunos métodos, va conociendo algunas cuestiones de interés en ese ejercicio profesional, cómo puede terminar, bueno, siendo pedido, requerido por algún comitente. En este caso es una casa que se hizo en Aldea, para una pareja, el Manti y la Lu, y donde trabajamos todas estas alternativas y estos procesos que fuimos aprendiendo en el tiempo para hacerles la casa. Es una casa hecha, es un sistema bastante alternativo, está hecho con barro, hay una parte hacia el sur que está hecha con, bueno, con chapa y todo un sistema americano, se podría decir. Esto es como el núcleo húmedo de la casa, que también nos sirve para vincular a toda la estructura y un poco unir todas esas técnicas que utilizamos. Y bueno, de vuelta, esta cantidad de posibilidades que hay dando vuelta y cómo uno puede ir trabajándolas y aprovecharlas para, bueno, en este caso para hacer una casa. Un interior. La grupalidad de vuelta, acá están los albaniles, que también se dio una cuestión de poder trabajar con ellos durante 1 año y medio, que por ahí eso es algo que no ocurre en estos proyectos, en estos procesos. Es difícil sostener las grupalidades, sostener los compañeros de trabajo, y es un punto para mí clave para que estos procesos puedan tener continuidad. El club, también participo mucho de un espacio, de un club de barrio en la zona norte. La verdad que es bastante amplio de contar, en realidad es la típica historia de los clubes de barrio. Hace casi 10 años que estamos ahí, y una forma de hacerlo fue mostrarles la fachada, sobre todo porque esa fachada fue mutando en el tiempo, y vuelvo a hacer hincapié en esto, en esto que tiene que ver con los procesos dentro de los proyectos culturales, para que, bueno, para que tengan firmeza, para que se consoliden en el territorio, para que tengan peso cultural, justamente. Yo pienso un poco que mi trabajo en el club, mi participación dentro del club es como un gran... nada, ha sido un gran proceso de aprendizaje estar ahí, y es lo que me ha permitido hasta terminar teniendo laburos en relación a la arquitectura como un profesional, justamente. Otra fachada, otra fachada, otra fachada, en este caso en uso. Esteban, te quedan 4 minutos. Si querés Bien. hablar algo del proyecto, del ya termino y porque se te acaba, ¿eh?
Creo que llego bien. De vuelta, acá se corre la puerta, esto es una foto bastante actual, estamos haciendo un zoom. Se puede ver también cómo termina utilizándose la espacialidad, que bueno, creo que es el fin un poco de vuelta, que la comunidad se apropie de los espacios, que los puedan utilizar. Pasando un poco a lo que es la propuesta del TP, en relación al trabajo práctico número 2, lo que se me ocurrió en relación un poco a esta cuestión de los operadores culturales es hacer un proceso anterior al trabajo, podría ser una experiencia bastante corta, que tiene que ver con reconocer necesidades en el ámbito en el que nos movemos, y no de que nos llegue la necesidad o la propuesta, porque muchas veces eso no sucede, entonces la intención del trabajo es tratar de que los alumnos puedan hacer un reconocimiento, en este caso de alguna institución que tenga que ver con la medicina, realizar algunas entrevistas a personas que trabajen ahí, a pacientes, hagan un reconocimiento espacial del lugar y ellos sean los que propongan o encuentren una necesidad dentro del lugar y traten de resolverla con algún objeto de diseño. La idea sería que tenga una escala pequeña, podría ser una herramienta manual o no. Y bueno, se me ocurrieron algunos objetos que se podrían llegar a presentar como propuestas a los pibes que tienen que ver con un cortilachas, por ejemplo, es una herramienta que es una tijera, pero que se especifica en este caso en un oficio que tiene que ver con la costura, y bueno, cómo se le da una vuelta de rosca para que sirva para eso, o alguna alternativa como un cuchillo de cerámica, que es algo que conocí la semana pasada, y como bueno, uno a veces reconoce un objeto y cree que es de cierta forma, y a veces aparece una alternativa a esto, que nos permite, qué sé yo, pensar en la economía del proyecto, pensar en la producción distinta de esa herramienta. Cuando me contaron que había cuchillo de cerámica en el Palacio de la Oportunidad por 300 pesos, me sorprendió. Bueno, esto es, para terminar un poco, es una frase que dice: lo que caracteriza a las comunidades sanas y vigorosas es el grado de sus individualidades y el sentido en el que se dispongan a engendrar en lo colectivo. Este sentido de comunidad se llega desde abajo, no desde arriba, se alcanza por el equilibrio y no por la imposición. Y la pongo sobre todo porque durante el proceso, yo hace casi 10 años que participo en estos espacios, y también hace casi, mi proceso de formación fue de alrededor de 10 años, y siempre me costó mucho separar lo colectivo de lo individual. Siempre fui una persona muy de pensar en lo colectivo y que desde ahí se generaba la transformación. Y cuando me recibí me di cuenta de que es muy importante la construcción del individuo y la construcción profesional, en este caso, para poder volcarse a la comunidad con herramientas y para poder satisfacer desde ahí las necesidades del colectivo. Algo que no dije antes, y con esto termino: muchas veces, bueno, el mercado o el Estado no pueden hacerse presente en algunas situaciones de necesidad, de deseos, y nosotros creo que como profesionales debemos ir tapando un poco esos huecos y encontrar esas necesidades para poder resolverlas con creatividad, me parece. Así que bueno, hasta acá llegué. A ver si vuelvo. 20 minutos exactos. Vamos todavía. Bueno, ¿quién arranca con la ronda de preguntas? Vamos, Matías. Yo tengo un par. ¿Puedo arrancar con la típica desde el aspecto pedagógico? La estamos esperando. O no, voy a arrancar con otra. Estoy, creo que casi 100% de acuerdo con la última frase que dijiste. Me gustaría saber, con respecto a ese posicionamiento que tenés, ¿cómo lo podés volcar en el desarrollo de productos complejos, por ahí considerando el programa de la materia que estamos concursando? O sea, ¿cómo adaptás ese planteo
que tiene que ver con un posicionamiento ideológico a lo que tenemos que tratar de que los estudiantes aprendan. Sí, por ahí es verdad que muchas de las experiencias que tomo tienen que ver con esto bueno, quizá a través de la creatividad solucionar algún problema más cotidiano y no entro en la complejidad de la fabricación de un producto. No sé si te referís a eso. A todas las complejidades que implica el desarrollo, el diseño de un producto. Bien, a mí me parece interesante que para poder desarrollar soluciones, uno tiene bueno, primero conocer qué es lo que está haciendo, sería. Pero sobre todo me parece que tiene que tener como el deseo de hacer eso que está haciendo. Quizás es muy fácil plantear esto de que te guste tu trabajo, pero me parece que es bastante importante que como profesionales podamos encontrarle la beta a lo que estamos haciendo, y me parece que desde esa motivación sería la intención de trabajar con el alumno, de que el alumno vaya descubriendo quizá cuáles son los aspectos de la carrera o de la profesión que le interesan, para después encontrar en el ámbito laboral un espacio en el cual se sienta cómodo y con el cual pueda ir consiguiendo las soluciones, ¿no? a esas propuestas, a esas necesidades que empiezan a aparecer. No sé si respondo por ahí tu pregunta, pero me parece que sí, que hay una cuestión del deseo bastante fuerte, que es la que termina permitiendo poder encontrar las soluciones. En mi caso, qué sé yo, nosotros arrancamos con cuestiones muy pequeñas, intervenciones muy pequeñas que nos terminaron después permitiendo trabajar en obras grandes, infraestructuras grandes, y nada, obras de mayor complejidad, ¿no? Y no nos hemos asustado frente a eso, sino que tenemos bastante confianza o hemos podido, nada, tomar decisiones y resolverlas. Pregunta. Si bien, bueno, como decía Matías, podemos coincidir en ciertos aspectos ideológicos del planteo que estás haciendo, me parece, esa es la pregunta, si vos no lo ves así como yo lo veo, que estás hablando desde generalidades y que me parece que no estás entendiendo para nada de qué viene esto de un cuarto año de una carrera de diseño industrial. Me parece, decime vos si me equivoco, pero me parece como que lo tomás como, bueno, sí, está ahí, pero que no tiene complejidad, que no ha adquirido ya los estudiantes un conocimiento previo, que no tienen, estamos hablando de cuarto año, que no tienen ya trabajos y desarrollos particulares y que no están a la espera de soluciones que tienen que ver por ahí con otra cosa, no con el arreglen con lo que hay en el lugar que encuentren, sino que ya estamos hablando de complejidades. En el trabajo práctico se te plantea un producto de complejidad y vos estás planteando un cuchillo de cerámica